preparación de clases que se hace en la casa, no se hace en el aula, no se hace en el colegio. Eso estaba normado, pero se equivocaron a la hora de calcular 30% sobre la remuneración total. Lo hacían sobre un cálculo diminuto, sobre el 30% y no sobre el total. Por eso es que el Poder Judicial dio la razón. Y hoy día, ¿qué se está haciendo? Se está modificando la ley que promovimos en la primera legislatura. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que 60 días han transcurrido ya 2 años. Esa ley se promulgó en junio de 2022. Se planteó la creación de un fondo y Economía dice que no tiene. Muy bien, se está derogando eso. Lo demás sigue siendo reconocido. No todos los maestros tienen dinero para llegar a un tribunal judicial. Hay cantidad de maestros. Hay más del 90% en Lima que no han llegado. En Arequipa hay 15.000 sentencias y se está pagando. Y se ha pagado ya 2.000 millones gracias a este Congreso. Hoy con esta ley se estaría reconociendo un derecho justo y con la disculpa que merecen los abogados estaríamos cortando también que para qué gastar en abogado si con esta ley se estaría dando el justo reconocimiento. Con esta ley se pretende darle esa bonificación del 30% sin judicializar y esta deuda indudablemente que tendría que llegarle a todos los maestros del Perú para su reconocimiento respectivo. Pero ¿qué hay? Como puse el ejemplo de Lima, de ese más del 90% de profesores que no tienen todavía su sentencia para ir cobrando esa deuda. Están iniciando sus procesos. La idea es, y están en expectativa de nosotros, el Congreso, que ya no se pida la sentencia judicial, ya no se requiera la sentencia judicial, menos en calidad de cosa juzgada, sino solamente se reconozca esta deuda en la vía administrativa. Nosotros, como un Congreso que está haciendo muchas cosas para el sector de educación, para los trabajadores y para los profesores, emitimos la ley 31.495, presidente. Muy bien, ya no más, nunca más sentencias, solamente resolución administrativa. Pero hay que admitirlo, y creo que eso discutimos en comisión ya bastantes veces. Hemos cometido un error. O sea, pusimos que solamente se haga el cálculo en base a los conceptos, porque antes su boleta tenía varios conceptos reconocidos por ley, pero no todos esos conceptos estaban reconocidos por ley. Basado en eso, los procuradores, los jueces, todos han cambiado el sentido de su decisión y ahora están declarando fundado en parte. Te corresponde tu derecho, pero el monto que te reconocieron no, porque eso solamente aplicaron todos los conceptos y no solamente aquellos que estén reconocidos por ley. Yo voy a la sala y quiero una resolución de vista y lo que hacen es confirmarme. Y algunos están en casación. Y así hay cientos o miles de estos. Y recordemos que hay una carga superior a 3 millones de expedientes en el Poder Judicial. Muchos miles de ellos deben corresponder justamente al magisterio con este concepto, que ya está resuelto. Entonces yo saludo también a los autores, a los coautores de esta ley 31.495. Respaldamos todos aquí en el Parlamento, pero había que modificarlo. Y esta ley es una modificatoria, o sea, está reconocido que efectivamente no se debe requerir sentencia judicial. Pero la modificatoria consiste en que efectivamente que se reconozca con el cálculo por el total del 100% de la remuneración que tiene todo profesor, según su escala, su nivel en aquel tiempo, porque estamos hablando de la ley 24.029. Entonces el problema no es que cuántos años se le va a tomar en cuenta, ¿no? Los montos, los porcentajes, si 30, 35, por qué es profesor o por qué es directivo, ese no es el problema, presidente. El problema está en la forma de cálculo, ¿no? Y quiero eso, estimados congresistas, también autores y coautores en esta ley. El problema está en la forma de cálculo. Mientras no resolvamos la forma de cálculo, no hemos resuelto nada tampoco. Igual vamos a complicarle más la vida a los jueces y todo. Por eso habíamos aprobado el dictamen en la comisión en el sentido de que se incorpore el término de se debe hacer el cálculo en base a la remuneración total sin excluir ningún concepto remunerativo. Yo no sé por qué el equipo técnico, no sé quién se resiste a poner eso.
sin excluir ningún concepto remunerativo, con el total y punto. Con eso se resuelve. Pues el horario laboral no culmina con las horas del dictado de clases, sino las diferentes instituciones educativas, se extiende hasta más allá de las horas del aula. Sendas sentencias judiciales y casaciones reconocieron este derecho del 30 a 35% de pago por preparación de clases, pero lamentablemente hasta el día de hoy estas no se están dando cumplimiento y tiene que ser a través del Congreso de la República, a través de una ley que prácticamente se le obligue a que den cumplimiento a estas instituciones. Y asimismo también, estimados colegas congresistas, esta iniciativa legislativa considera los pronunciamientos que hiciera el Tribunal Constitucional sobre la forma de cálculo de las bonificaciones y que está regulado en la ley del profesorado, en el sentido siguiente, que las bonificaciones y subsidios deben ser calculadas en base a la remuneración total del docente y no sobre la remuneración total permanente, y entendiéndose de esta manera que la remuneración total comprende todos los conceptos remunerativos percibidos de manera regular en su monto, permanente en el tiempo, y los conceptos remunerativos adicionales otorgados con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública. Lo que hoy, presidente, planteamos en este proyecto de ley, en este dictamen que estamos discutiendo el día de hoy, es eliminar la exigencia de una sentencia judicial y menos aún en calidad de cosa juzgada para poder acceder a estos beneficios. Y lo más importante, con todos los conceptos remunerativos, que es lo más importante. ¿Por qué es importante también, presidente? Porque los maestros, aquellos héroes silenciosos que día a día entregan su conocimiento y pasión en las aulas, no deben estar sujetos todavía a una maraña judicial, señor presidente, para que ellos puedan recibir lo que por derecho les corresponde. Ya es hora que el gobierno se haga cargo de esta deuda social que por años los maestros vienen solicitando y rogando como si fuera una limosna, y no es así. Están en todo su derecho. Y el 30%, señor presidente, es parte de su remuneración que le han quitado, lo han cercenado, no le han pagado. Por lo tanto, no es una deuda social en sí, sino es un derecho que le ha dejado de pagar el Estado al maestro. Desde los años 90 se debe al magisterio el 30% de preparación de bonificación de clases. A partir del 2014 se inicia a pagar con proceso judicial de cosa juzgada, la cual la Constitución dice que todo derecho contemplado en una ley se debe pagar sin insistencia y sin sentencia judicial, siendo en la ley. Yo creo que el 30% de preparación de clases y el 35% por función directoral es un derecho. El Consejo Fiscal emitió un comunicado del 03-2022 y dijo que considera pertinente llamar la atención de la opinión pública sobre la aprobación aparentemente inconstitucional y sin criterios de responsabilidad fiscal por parte del Congreso de la República de la autógrafa de ley que dispone el pago en favor de docentes activos, cesantes, contratados de la bonificación por preparación de clases y otros beneficios dispuestos en el artículo 48. Los maestros no están mendigando, no le están pidiendo lo que no tienen como derecho. Ellos ya ganaron este derecho. Lamentablemente, cuando hay una crisis, cuando hay una situación negativa o adversa, nos pagamos con lo que es algo sensible. A los maestros les quitamos ese derecho. Y los maestros, como si fueran mendigos, ¿cuántos años han luchado para hacer prevalecer ante un juzgado ese derecho? Lo que hoy estamos haciendo es reivindicar, nada más. No estamos incrementando, no estamos nosotros adicionando un presupuesto. Entonces, como Congreso, si nosotros no juzgamos o no legislamos por ellos, ¿qué estamos haciendo? De pronto, digamos, presidente, decir que ahora esa simple solicitud o de oficio por parte del ministerio, me parece que efectivamente es de una irresponsabilidad tal
que puede terminar costándole al Estado peruano, presidente, 42.000 millones de soles, como ha calculado el Consejo Fiscal. Entonces, yo sí creo, presidente, que aquí estamos abriendo, digamos, una puerta peligrosísima para la estabilidad fiscal del país. Tiene la palabra el congresista Balcázar Celada, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Señor presidente, muchas gracias, señor presidente. Este es un proyecto que modifica la ley 31.495 sobre la bonificación especial por preparación de clases y evaluación. Señor presidente, este es un tema que el Parlamento va a tener que hacer respetar las leyes, porque esto ya estaba y está judicializado. Tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, dispusieron el pago a quienes demandaron la bonificación especial por preparación de clases. Y en muchas regiones se están pagando por mandato judicial. Pero hay otras regiones con otros criterios, otro tipo de interpretaciones, no le están pagando esa bonificación. Entonces se expidió una ley que en verdad no solucionaba el problema. Y entonces ahora estamos simplemente puntualizando, en vista de que existe un asunto judicializado, prejuzgado, ese derecho que le corresponde a los maestros, no cabe otra sino disponer que las autoridades administrativas del Ministerio de Educación, en cualquiera de sus niveles, que incumplan el reclamo personal de la bonificación por parte de los maestros en actividad o cesantes, serán pasibles de ser denunciados civil y administrativamente. Yo creo que la única forma de hacer que las autoridades administrativas entiendan de que es un derecho ya dilucidado por el Poder Judicial, porque antes había una interpretación un poco rara en el sentido de que decían, la bonificación que le corresponde no es sobre el total de lo que percibe un maestro, sino solamente va a comprender aquellos conceptos de una bonificación general, y le llamaron no sé qué términos más, pero en verdad lo único que buscaban era dilatar y no pagar lo verdaderamente real que correspondía. Pero como repito, esos conceptos totales, no permanentes, como decían algunos administrativos, abogados que asesoraban a las direcciones regionales, sino todo lo que perciben en forma integral el profesor servía para determinar la liquidación por el tiempo de servicios, para pagar la bonificación. De tal manera que, señor presidente, este espacio que ha servido para poder sacar un proyecto sustitutorio, señor presidente, ya se ha consensuado. Nosotros estamos planteando que esto se conceda bajo los siguientes conceptos, señor presidente. El artículo 1 dice el objeto de la ley. ¿Qué propone la ley que estamos ahora tratando de enmendar la plana a quienes no quieren cumplir con la ley y la jurisprudencia, señor presidente? La presente ley tiene por objeto disponer que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones y gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, UGEL, o las que hagan sus veces, expidan de oficio las resoluciones administrativas de pago de bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión a los docentes activos, cesantes y contratados en sede administrativa, tomando como base, señor presidente, el cálculo de su remuneración total a la que hacía referencia, no permanente, como se decía antes, que fueron dispuestas por el artículo 48 de la ley 24029, ley del profesorado, modificado por la ley 25212. Artículo segundo, están comprendidos en los alcances de la presente ley el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, UGEL, o las que hagan sus veces,
quienes deben disponer que se expidan las resoluciones administrativas referidas en el artículo 1 en favor del personal docente que reclame administrativa o judicialmente la modificación especial. O sea, señor presidente, no solamente cuando se trate de una reclamación administrativa, sino también cuando judicialmente ya esté en curso una demanda. Tiene que el Ministerio de Educación cumplir con esta ley, pagar de oficio y no esperar otra viacrucis que llegue inclusive hasta la Corte Suprema los reclamos de los maestros sobre un asunto ya jurisprudenciado. Y preparación de clases y documentos de gestión equivalente al 30% y 35% respectivamente bajo las condiciones establecidas en el artículo 1. Responsabilidad, que es lo más importante, presidente, para que el Congreso saque leyes que se hagan respetar en la práctica. Los funcionarios públicos de las instituciones señaladas en el artículo 2 que incumplan lo dispuesto por la presente ley, incumplan la sentencia del Poder Judicial y de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a lo que dispuso el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, así como la casación 6871-2001-13 Lambayeque y la sentencia 3534-2024, una acción de amparo del Tribunal Constitucional de la Libertad, incurrirán en responsabilidad administrativa, civil y penal. Esa es la combinación por la omisión permanente y sostenida de los funcionarios de segunda categoría que vienen negando el cumplimiento de lo que ya está jurisprudenciado, como repito, presidente. Y luego estamos disponiendo la derogación de los artículos de la ley que anteriormente se expidió, de la 31.495. En consecuencia, señores congresistas, señor presidente, solicito que vamos a alcanzar el proyecto final de lo que acabamos de exponer para que sea leído por el señor relator y luego sometido a consideración del Pleno. Muchas gracias, mi querido presidente. Señora congresista, muchas gracias por la atención. Gracias, congresista. Se da inicio al debate. Tiene derecho a la palabra la congresista Elizabeth Medina, como autora del proyecto, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente y colegas presentes. Respecto a la iniciativa legislativa en discusión que busca ampliar el acceso a diversas mejoras en las condiciones y beneficios laborales de los integrantes del sistema educativo. Considero que estamos frente a una disposición de vital importancia, presidente, para el sector educativo, en la cual pertenecemos la bancada del bloque magisterial. Esta propuesta legislativa refleja el compromiso del Estado por mejorar las condiciones laborales y económicas de los docentes, quienes desempeñan un papel en la formación de futuras generaciones y en el progreso de nuestra nación. Es fundamental, presidente, destacar en la formación de las futuras generaciones y el progreso de nuestra nación, que al establecer que tanto el Ministerio de Educación como los gobiernos regionales deben expedir de oficio las resoluciones administrativas de reconocimiento y de pago a favor del personal docente por los conceptos en debate. Se busca garantizar la transparencia y la eficacia en la gestión de estos beneficios. La inclusión de disposiciones que establecen sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con la ley. Es un claro indicador que el compromiso político por hacer cumplir estas medidas y garantizar el respeto de los derechos laborales de los docentes. Esta disposición contribuye a fortalecer la confianza en nuestras instituciones y en el Estado de Derecho. Sin embargo, señor presidente, le solicito a mi colega Balcázar, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, se sirva a tener presente el texto sustitutorio que le he alcanzado en este momento, toda vez que no ha tenido en cuenta a los trabajadores administrativos en el régimen laboral 276 del sector de educación, el cual es el espíritu de mi proyecto de ley que se encuentra acumulado
el cual incorporaría el artículo 2 de la presente ley, que a la letra diría: artículo 2, disponer al Ministerio de Educación, gobiernos regionales, direcciones y o gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local reconocer, establecer el recálculo y devengado del pago de bonificación por desempeño del cargo equivalente al 35% de la remuneración total grupo ocupacional profesional y 30% de la remuneración de todo grupo ocupacional técnico y auxiliar, en favor del personal administrativo del sector de educación pertenecientes al régimen laboral del decreto legislativo 276, sin la exigencia de la sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Por ello, señor presidente, confiando plenamente en que contribuirá significativamente en el reconocimiento y la valoración del trabajo de docente y administrativo, así como en la mejora de las laborales en el sector educativo, estoy convencida de que esta iniciativa tiene importancia, implicaciones políticas en términos de legitimidad, eficacia y justicia social. Por tanto, señor presidente, solicito a mis colegas congresistas apoyarnos con su voto a favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz, como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Quiero felicitar igualmente a la Comisión de Educación, a su presidente, quien ha sustentado en un extremo, en el sentido de que este derecho a un concepto por preparación de clases ya no se puede discutir, porque se ha discutido abundantemente ya en el Poder Judicial, y con sendas, podemos decir, mediante miles de sentencias, ya se ha reconocido que tiene este derecho. Sin embargo, la idea es precisamente cómo hacemos para que todos accedan a este derecho. A nivel de provincia, presidente, en el sur hay una buena parte, no sé cómo está la selva, en el norte también hay un buen avance, en Lima muy poco. En Lima los profesores no habrán superado ni siquiera el 1% de quienes hicieron su trámite de reconocimiento por este concepto por preparación de clase, que es un derecho que viene desde 1991, donde no se les pagó correctamente, sino de manera restringida. Se les quitó más del 60% de su remuneración en este extremo por preparación de clase, solo se le pagó 33%. Es una deuda histórica que se está pagando. Ya existen otras leyes, existe un aplicativo del MEF para ir pagando poco a poco. Los 2 últimos años se ha pagado con este recurso que se aprobó de 1.000 millones de soles, que esperemos que este año también podamos aprobarlo y así ir pagando poco a poco esta deuda. Pero ¿qué hay? Como puse el ejemplo de Lima, de ese más de 90% de profesores que no tienen todavía su sentencia para ir cobrando esa deuda. Están iniciando sus procesos. La idea es, y están en expectativa de nosotros, el Congreso, que ya no se pida la sentencia judicial, ya no se requiera la sentencia judicial, menos en calidad de cosa juzgada, sino solamente se reconozca esta deuda en la vía administrativa. Nosotros, como un Congreso que está haciendo muchas cosas para el sector de educación, para los trabajadores y para los profesores, emitimos la ley 31.495, presidente. Muy bien, ya no más, nunca más sentencia, solamente resolución administrativa. Pero hay que admitirlo, y creo que eso discutimos en comisión ya bastantes veces. Hemos cometido un error. O sea, pusimos que solamente se haga el cálculo en base a los conceptos, porque antes su boleta tenía varios conceptos reconocidos por ley, pero no todos esos conceptos estaban reconocidos por ley. Basado en eso, los procuradores, los jueces, todos han cambiado el sentido de su decisión y ahora están declarando fundado en parte. Te corresponde tu derecho, pero el monto que te reconocieron no, porque eso solamente aplicaron todos los conceptos y no solamente aquellos que estén reconocidos por ley. Yo voy a la sala y quiero una resolución de vista y lo que hacen es confirmarme. Y algunos están en casación. Y así hay cientos o miles de estos. Y recordemos que hay una carga superior a 3 millones de expedientes en el Poder Judicial.
Muchos miles de ellos deben corresponder justamente al magisterio con este concepto, que ya está resuelto. Entonces yo saludo también a los autores, a los coautores de esta ley 31495, respaldamos todos aquí en el Parlamento, pero había que modificarlo. Y esta ley es una modificatoria, o sea, está reconocido que efectivamente no se debe requerir sentencia judicial. Pero la modificatoria consiste en que efectivamente que se reconozca con el cálculo por el total del 100% de la remuneración que tiene todo profesor, según su escala, su nivel en aquel tiempo, porque estamos hablando de la ley 24029. Entonces el problema no es que cuántos años se le va a tomar en cuenta, ¿no? Los montos, los porcentajes, si es 30, 35, porque es profesor o porque es directivo, ese no es el problema, presidente. El problema está en la forma de cálculo, ¿no? Y quiero eso, estimados congresistas, también autores y coautores en esta ley. El problema está en la forma de cálculo. Mientras no resolvamos la forma de cálculo, no hemos resuelto nada tampoco. Igual vamos a complicarle más la vida a los jueces y todo. Por eso habíamos aprobado el dictamen en la comisión en el sentido de que se incorpore el término de se debe hacer el cálculo en base a la remuneración total sin excluir ningún concepto remunerativo. Yo no sé por qué el equipo técnico, no sé quién se resiste a poner eso. Sin excluir ningún concepto remunerativo, con el total y punto. Con eso se resuelve. Y espero que sea así, presidente, invocando su respaldo a esta ley y solucionamos este tema de larga data. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Katy Ugarte como autora del proyecto hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Saludo para toda la representación nacional. Por su intermedio me dirijo a todos los colegas con un llamado que hoy estamos ante una oportunidad única para hacer justicia social y laboral a miles de maestros y a sus familias en todo el país. Se trata del proyecto del predictamen multipartidario que contiene mi proyecto de ley 05568/2022-CR. Esta iniciativa que garantiza el pago oportuno de la deuda social al magisterio sin discriminación. Sabemos que la deuda social con nuestros maestros es una deuda histórica que no podemos seguir postergando. Son miles de educadores que han dedicado sus vidas a formar las generaciones futuras y es nuestro deber como representante del pueblo peruano asegurar que reciban el reconocimiento y la compensación justa que merecen. Detrás de cada maestro hay una familia que depende de ellos. No demos la espalda a estos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la educación de nuestros hijos y a la construcción del futuro de nuestra nación. Señor presidente, con un texto sustitutorio al predictamen multipartidario que contiene mi proyecto de ley 05568/2022-CR, he presentado a la Comisión de Educación para que en el artículo 2 de aplicación de la ley de pago de bonificación que están comprendidos en los alcances de la presente ley en el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones y o gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local o los que hagan sus veces a quienes deben disponer se expida de oficio las resoluciones administrativas de reconocimiento y pago a favor del personal docente que reclamen o estén reclamando administrativo o judicialmente la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 y 35% de su remuneración total, tomando como base de cálculo su remuneración total de conformidad con el artículo 48 de la ley número 24029, ley del profesorado, modificado por la ley número 25212, y que contenga sin exclusión de conceptos remunerativos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Segundo Quirós como autor del proyecto hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Mi saludo cordial también a la representación nacional. Si bien es cierto, señor presidente, se ha tocado un tema muy trascendental y que por años los maestros vienen reclamando. En una lucha por reivindicar derechos laborales, que el término lo manifiesto de esa manera, el año 2017
acá en Lima apostados, cientos y miles de maestros reclamaban justos derechos reivindicativos. Y uno de ellos es lógicamente este pago que por derecho le corresponde conforme lo establece la ley la 24029 y su modificatoria. En ese contexto, señor presidente, es que hoy como representantes de los maestros a nivel nacional, es que creo que es justo y merecedor de que a través de los años que ya se ha venido reclamando desde el año aproximadamente el año 1990, que se les cortó arbitrariamente ese derecho a los maestros. Y decimos es justo porque existe en la ley del profesorado, en el artículo 48 textualmente, lo que establece específicamente este derecho que le corresponde a nuestros maestros a nivel nacional. Y que desde acá saludo a los maestros que en su lucha permanente, que han venido reclamando este derecho, creo que hoy el Congreso va a dar el voto a favor porque es justo y merecedor, decía, de que los maestros tengan ese reconocimiento a los años de servicio, a los años que vienen dando a la educación peruana. Esta es parte prácticamente de la labor que el Parlamento debe realizar y dar reconocimiento, justo reconocimiento a los maestros que día a día se esfuerzan por buscar el desarrollo de nuestro país. En ese contexto, señor presidente, como autor también de un proyecto de ley, existen sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada por más de 10, 15 años. Sin embargo, hasta el momento tampoco vienen siendo canceladas. Es una burla lo que se viene realizando específicamente este año, por ejemplo, que solamente se ha considerado 200 millones de soles para más de 300.000 maestros que pugnan por ese derecho. Eso es lo que pedimos a través de este Congreso, que también se aumente el monto para el pago en lo que corresponde a este derecho, que con sentencia judicial o sin sentencia, creo que todos merecen el derecho correspondiente. Pero no solamente hablamos del 30% por preparación de clase para los docentes, sino que también la labor que realizan los colegas directivos, del 35% por desempeño de cargo. Pero igual a ello, en el sector educación, también están discriminados los trabajadores administrativos, que a igual derecho, igual razón, se le debe también reconocer este pago, esta deuda que por años viene el Estado llevando consigo. En ese contexto, señor presidente y señores congresistas, solicito a este digno Parlamento a votar a favor de este proyecto que va a ser de justicia para nuestros maestros a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Margot Palacios, como autora del proyecto, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a la representación nacional. Estimados colegas, el día de hoy este Parlamento tiene la oportunidad histórica de resarcir los derechos negados a la clase trabajadora, a los maestros, quien lleva la educación hasta lo recóndito del país. Hoy debemos revalorar la labor de los docentes, pues el horario laboral no culmina con las horas del dictado de clases, sino las diferentes instituciones educativas se extiende hasta más allá de las horas del aula. Sendas sentencias judiciales y casaciones reconocieron este derecho del 30 a 35% de pago por preparación de clases, pero lamentablemente hasta el día de hoy estas no se están dando cumplimiento y tiene que ser a través del Congreso de la República, a través de una ley que prácticamente se le obligue a que den cumplimiento a estas instituciones. Y asimismo también, estimados colegas congresistas, esta iniciativa legislativa considera los pronunciamientos que hiciera el Tribunal Constitucional sobre la forma de cálculo de las bonificaciones y que está regulado en la ley del profesorado, en el sentido siguiente, que las bonificaciones y subsidios deben ser calculadas en base a la remuneración total del docente y no sobre la remuneración total permanente, y entendiéndose de esta manera que la remuneración total comprende todos los conceptos remunerativos percibidos de manera regular en su monto, permanente en el tiempo, y los conceptos remunerativos adicionales otorgados con carácter general para
todos los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública. Lo único que estamos haciendo aquí es reconocer un derecho adquirido, ganado por los maestros, y que esta deuda social se va incrementando porque muchas de las instituciones no quieren cumplirla. Y es en este caso el Congreso de la República que tiene que escuchar y ha venido escuchando la demanda de miles y miles de maestros para que recién se le pueden emplazar a las instituciones correspondientes, como en este caso vienen a ser los gobiernos regionales, el propio Ministerio de Educación, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, para que puedan hacer efectivo esta deuda social, que es un derecho que los maestros han adquirido por los años que vienen trabajando y asimismo también preparando, en este caso, las clases que diariamente dictan. Aquí le estamos devolviendo lo que se le está negando como un derecho que tienen todos los docentes a nivel nacional. Esperemos que el Parlamento pueda dar su voto favorable, porque este es un proyecto que vienen siguiendo los miles de maestros. Inclusive muchos de ellos ya se van a cesar, van a dejar de estar, en este caso, enseñando en las aulas, y hasta el día de hoy no vienen siendo escuchados ni mucho menos remunerados. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Polo Gutiérrez como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Previo un cordial saludo también a todos mis colegas congresistas. Indicarles, presidente, que hoy nos encontramos una vez más discutiendo un tema muy importante para el sector de educación. En este caso estamos viendo el tema de la modificación de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31495. Esta ley, presidente, como muchos de ustedes saben, reconoce el derecho y dispone el pago de una bonificación especial por preparación de clases y evaluación, así como una bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión. Lo que hoy, presidente, planteamos en este proyecto de ley, en este dictamen que estamos discutiendo el día de hoy, es eliminar la exigencia de una sentencia judicial, y menos aún en calidad de cosa juzgada, para poder acceder a estos beneficios. Y lo más importante, con todos los conceptos remunerativos, que es lo más importante. ¿Por qué es importante también, presidente? Porque los maestros, aquellos héroes silenciosos que día a día entregan su conocimiento y pasión en las aulas, no deben estar sujetos todavía a una maraña judicial, señor presidente, para que ellos puedan recibir lo que por derecho les corresponde. La educación es la base sobre la que se construye nuestra nación, y no podemos permitir, señor presidente, que aquellos que la sostienen sean pues desalentados por trabas burocráticas y legales. Consideremos, presidente, por un momento el impacto de esta bonificación. No se trata solamente de un incentivo económico, sino se trata de un reconocimiento al arduo trabajo, dedicación y compromiso que nuestros maestros realizan. Cada hora de preparación, presidente, cada documento elaborado, cada evaluación realizada representa un esfuerzo que trasciende las paredes de las aulas y se refleja en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Presidente, eliminando la necesidad de una sentencia judicial, estamos diciendo a nuestros maestros que confiamos en ellos, que valoramos su trabajo y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para facilitar su labor. Esta modificación no solo es justa, sino también necesaria para poder asegurar que el camino de la educación no sea uno de apoyo, sino sea uno de apoyo y no de obstáculos, presidente. En ese sentido, presidente, yo quiero pedir a todos los miembros de este honorable Congreso que pensemos en nuestros maestros, aquellos que alguna vez marcaron nuestras vidas, que con paciencia y dedicación nos han ayudado a ser lo que somos hoy. Cada uno de nosotros tiene una deuda de gratitud con algún maestro y hoy tenemos la oportunidad de devolverles ese inmenso favor. Señor presidente, yo pido una vez más a todos mis colegas congresistas que apoyemos esta modificación,
con la convicción de que estamos haciendo lo correcto y que estamos fortaleciendo el sistema educativo y sobre todo de que estamos apoyando a quienes dedicaron su vida a la noble tarea de enseñar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Muchas gracias. Tiene uso la palabra el congresista Alex Flores como autor del proyecto hasta por 5 minutos. Bien, muchas gracias, presidente. Con el saludo de la tarde a la representación nacional. Quiero empezar felicitando a la Comisión de Educación por haber traído al debate este importante dictamen. Presidente, una de las brechas que tiene nuestro país es la educación. Y una de las políticas importantes que tiene el gobierno y todos los gobiernos anteriores ha sido la educación. Pero para que pueda funcionar realmente las reformas en el ámbito educativo, se tiene que ver al profesorado, a aquellos que enseñan. Y en ese marco, presidente, vemos que el día de hoy, con este proyecto de ley, lo que se está haciendo es hacer justicia frente a un derecho que ellos tienen y que ya está establecido por ley. Sin embargo, presidente, hemos visto a nivel nacional que no han venido cumpliendo funcionarios, como ya lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Rango Medio, mellando y violentando el derecho ganado que tienen los profesores. En ese marco, presidente, nos parece muy bien que se le reconozca el 30% de la remuneración total que ellos perciben por preparación de clases y evaluación. Igualmente el 5% para aquellos que asumen los cargos directivos. Presidente, creo que no es necesario todavía una sentencia judicial para cumplir con la ley. Sin embargo, muchos funcionarios se han estado agarrando de esos vacíos, pero creo que esta ley lo que va a hacer es corregir y precisar de tal manera que para cumplir con lo que manda la ley no va a ser necesaria todavía una sentencia. Por eso, presidente, nosotros saludamos esta iniciativa porque se trata de hacer justicia a esos cientos, miles de profesores que a nivel nacional entregan su esfuerzo, su sacrificio a la enseñanza de nuestros hijos. Igualmente aquellos que están como jubilados o cesantes, que pasan un calvario para reclamar algo que les corresponde, que es la preparación de las clases, la evaluación o haber asumido cargos directivos. Presidente, yo saludo este proyecto de ley y también invito a toda la representación nacional a apoyarlo y de esa manera dar un mensaje de que este Congreso de la República sí está por el derecho de los profesores, sí está por el derecho de las mayorías. Y si realmente vamos a preocuparnos por la educación, tenemos que preocuparnos por la realidad de los profesores, porque no solamente se trata de exigirles o de echarles toda la culpa por el fracaso de la educación. Y sabemos muy bien que realmente el ente rector de la educación es el Ministerio de Educación y que no ha estado funcionando. Y no basta solamente tener programas, reformas en papel, sino que tiene que ser de acuerdo al contexto y a la realidad. Como decía el gran intelectual José Carlos Mariátegui, el problema de la educación no solamente es una cuestión de método, no solamente es una cuestión de reformas, principalmente es un problema económico, social. Y creo que, presidente, con este proyecto de ley vamos a hacer justicia y reconocer al elemento principal en la educación básica regular, que es el profesor, reconociéndole este derecho para que ya no pasen esas vicisitudes frente a los reclamos que hacen ante los juzgados o la no atención de muchos funcionarios de las UGELes, de las direcciones regionales y también del propio Ministerio de Educación. Por ello, presidente, yo saludo y hago una invitación a toda la representación nacional para poder aprobar de forma unánime. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Valdemar Cerrón, como autor del proyecto hasta por 5 minutos. Sí, señor presidente, muy buenas tardes, distinguidos colegas. Mis colegas que han antecedido la palabra han manifestado claramente la necesidad de reconocer el trabajo que realizan nuestros maestros por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30 y 35%, señor presidente. Se ha maltratado durante todo este tiempo a nuestros maestros
que tienen que acudir al Poder Judicial todavía para que su remuneración sea accedida como tal. No puede ser, señor presidente, que esta preparación de clases equivalente al 30 y 35% de su remuneración, comprendida en la ley del profesorado número 25.12.2, no se cumpla y tengamos que estar haciendo proyectos de ley para recordarle a quienes administran la justicia que se debe cumplir por imperativo legislativo. Nuestros maestros tengan que recurrir a la vía judicial o administrativa para exigir que se cumpla su derecho. Con esta ley se busca la reivindicación y eliminación de la discriminación a los maestros que dieron su plena dedicación a impartir lecciones de enseñanzas a niños, niñas y adolescentes para que sean hombres de bien y tengan igualdad de condiciones en el campo y la ciudad. Si nosotros nos miramos entre nosotros, colegas, somos hechura de la formación de nuestros maestros, de esa obra más grande que tiene el hombre, formar un hombre como tal. Por eso es que Mariátegui mencionaba que ninguna categoría de trabajadores intelectuales aparece tan naturalmente destinada a dar su adhesión a las nuevas ideas como los maestros de primera enseñanza. Señor presidente, nuestros maestros hoy día verán en sus ojos que ya somos profesionales, que hemos llegado al Congreso de la República y que le vamos a hacer valer sus derechos de 30%, además de que no se deben excluir, como muy bien lo dijo el compatriota, el colega Flavio Cruz, sin excluir los conceptos remunerativos. Distinguidos maestros, sé que nos están viendo, un saludo especial a quienes han hecho de nosotros un Congreso de la República diferente, hasta más allá de la victoria, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Sí. Presidente, muchas gracias. Realmente cuando hablamos de la educación en un país en vía de desarrollo, es de lamentar. La educación, como la salud, es uno de los sectores más golpeados dentro de este modelo de sistema de gobiernos. Y qué pena, presidente, porque cuando hablamos de la educación tenemos que hablar del componente, la escuela, el colegio, el maestro y los alumnos. Si vemos por el tema de la infraestructura, 60% están en pésimas condiciones. Si vemos por el tema de los alumnos, vemos que tenemos alumnos desnutridos, anémicos, como el día de ayer lo han tratado, la verdad, de manera bastante copiosa, el tema de la desnutrición y la anemia. Y si vamos al tema de los docentes, presidente, vemos un docente maltratado, mal pagado, donde ganan concursos, en concursos públicos donde ellos participan y no se les adjudica la plaza. Presidente, este tema de la educación es un caos. A veces nosotros por nuestra propia formación no lo vemos, pero si entramos a conocer las entrañas, donde la educación está justamente en manos de los gobiernos regionales, donde los gobiernos regionales delegan a un funcionario como director regional de educación, inclusive unidades de gestiones locales. Son cargos que se manejan, si bien es cierto, por un concurso y otros de confianza. Lo cierto es que no da resultados, presidente. En ese marco quiero ubicarme porque me preocupó de un momento. Hay 7 proyectos de ley que están ahorita, que se han discutido en la Comisión de Educación. Y mire, presidente, justamente el proyecto de ley que formulo es para modificar la ley 31.495. Esta ley, ¿qué es lo que dice? Que hay que reconocerlo al maestro. No solamente el maestro hace un trabajo frente a los estudiantes, no solamente hace un trabajo el maestro en la escuela de padres reunido con los padres de familia. El maestro todavía lleva a la casa mucha labor que hacer. Preparación de clases, evaluaciones, y ese es el reconocimiento que el día de hoy queremos darle con esta modificación de esta ley 31.495. Dale una bonificación al maestro por hacer ese trabajo que muchas veces lo hace en casa. Lo que es una bonificación por preparación de clases y evaluación. Y asimismo, presidente, es reconocerlo a aquel maestro que asume un cargo con responsabilidad de ser director, a él también tiene que dársele una bonificación. Y esa bonificación
se le contempla. ¿Por qué? Por el grado de responsabilidad y por generar instrumentos que le ayuden a gestionar justamente el bienestar para esos estudiantes dentro de esa pésima infraestructura muchas de las veces de la educación. En tal sentido, presidente, el día de hoy esperemos realmente que todos estemos a la altura de dar este apoyo mediante nuestro voto y realmente reivindiquemos. Y ya dejemos, presidente, de que muchos de los docentes tienen que generar una denuncia ante el Poder Judicial, tienen que esperar una sentencia firme para que sean atendidos. Con esta modificación de esta ley 31.495 va a permitir que ya no vayan a los tribunales a denunciar. Simplemente por asistencia de esta ley, ellos van a tener ese reconocimiento de bonificación por el esfuerzo de cargo que hacen y asimismo por la preparación de las clases que tienen que hacer. He concluido, presidente, muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Heidegger Ballesteros, hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas todos. Felicito esta propuesta de ley por mis profesores de Pasco y por los profesores del Perú. Ya es hora que el gobierno se haga cargo de esta deuda social que por años los maestros vienen solicitando y rogando como si fuera una limosna, y no es así, están en todo su derecho. Así que APP apoya este dictamen y votaremos a favor. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Francis Paredes por 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente, y un saludo a toda la representación nacional. Para nosotros, de verdad, es bastante satisfactorio tener no solamente que buscar resarcir los derechos postergados de los docentes, del magisterio en su conjunto. Y por ello yo saludo a cada uno de los autores por buscar resarcir una brecha bastante invisibilizada, que lamentablemente, hay que decirlo como es, estimado presidente, ser trabajador público obviamente no es lucrativo en nuestro país, menos cuando somos docentes y menos cuando tenemos que sacrificar nuestro espacio familiar, dejar nuestra familia para dirigirnos a diferentes lugares a nivel nacional, sea frontera, sea zona rural, entre otros. Y es más, presidente, desde los años 90 que se ha venido quitando este derecho, no es que en estos momentos no se les reconozca, se les reconoce, pero a través de esa vía judicial, que muchos de los docentes no cuentan con los recursos necesarios para un abogado y pese a ello todavía tienen la esperanza de poder ser reconocidos como tal, con el pago de esta preparación de clase, con el pago que corresponde a los docentes administrativos, porque no solamente estamos hablando de docentes, sino también estamos hablando de ese otro grueso que están invisibilizados, que es la parte administrativa, los jubilados, los cesantes. Por ello, presidente, nosotros aquí en esta lucha que hemos venido haciendo, es cierto que se ha venido resarciendo muchas brechas del sector, no solamente educación, sino también salud y otros. Pero este beneficio a este desempeño yo creo que es muy importante porque aquí debemos de tomarnos de la mano tanto el Ministerio, gobiernos regionales y locales, sin titubear, buscar la forma de resarcir un derecho y ser más proactivos en este proceso. Por ello, yo pido a mis colegas votar a favor de este importante proyecto que miles de maestros están esperando. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Elvis Vergara. 2 minutos. Gracias, presidente. Soy fiel creyente que para el desarrollo del país existen 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la educación, la salud, que es el otro, y la seguridad, el siguiente. Y por tanto, el Estado debe atender con vital importancia a estos 3 sectores y a los profesionales que se dedican a ello. No solamente es una creencia personal, sino que el Partido de Acción Popular, desde el inicio de su historia, ha estado en esta línea de pensamiento. Precisamente el presidente Belaúnde en su primer gobierno, a través de la ley 14693, dio la gratuidad de la enseñanza al país, y el quinquenio de la educación, bien conocido entre el 80 y 85, ha sido vital para la reducción drástica del analfabetismo en nuestro país, queridos colegas. Por tanto, no podríamos nosotros estar ajenos a todo lo que considere beneficio de la educación y especialmente de los profesionales de educación en nuestro país.
Creo, presidente, de vital importancia este proyecto de ley y me permito alcanzar al presidente un texto sustitutorio, si me permite, por favor, dar lectura específicamente el artículo 2 para poder resumirlo. Ámbito de aplicación de la ley y pago de bonificación. Están comprendidos en los alcances de la presente ley el Ministerio de Educación, gobiernos locales, regionales, direcciones y gerencias regionales de educación y unidades de educación educativa local, los que hagan sus veces. Quienes deben disponer que se expidan de oficio las resoluciones administrativas, reconocimiento a favor del personal que reclamen, que estén reclamando administrativo judicialmente la bonificación mensual por preparación de clases de 30 y 35%. De remuneración total, tomando como base el cálculo de remuneración total sin exclusión de concepto remunerativo de conformidad con el artículo 48 de la ley 24029. Muchas gracias, presidente. Voy a alcanzar el texto sustitutorio. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Patricia Juárez por 2 minutos. Gracias, presidente. Yo quisiera invocar y que los congresistas, por favor, pudieran tomar atención. Yo entiendo y por supuesto saludo a los grandes maestros, a los maestros que efectivamente nos han ayudado a lo largo de nuestra vida. Hasta ahora, por lo menos yo no he escuchado ninguna iniciativa que se dirija a elevar la calidad educativa. Todas las iniciativas que se han dado, yo saludo a la bancada magisterial, a quienes ejercen el magisterio, pero creo que tenemos que tener como congresistas una cuota importante de responsabilidad, presidente. ¿Qué dice el artículo 79? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Cuando se dio la primera ley 31495, que al parecer ha resultado insuficiente y ahora viene a cambiarse esa ley, ¿qué es lo que dijo el Consejo Fiscal, presidente? El Consejo Fiscal emitió un comunicado del 03-2022 y dijo que considera pertinente llamar la atención de la opinión pública sobre la aprobación aparentemente inconstitucional y sin criterios de responsabilidad fiscal por parte del Congreso de la República de la autógrafa de ley que dispone el pago en favor de docentes activos, cesantes, contratados de la bonificación por preparación de clases y otros beneficios dispuestos en el artículo 48. A juicio del Consejo Fiscal, presidente, esta autógrafa habría sido aprobada en ese momento sin un análisis riguroso, con, por supuesto, inhibición de la Comisión de Presupuesto, y esto va a generar, presidente, 42.000 millones de soles al erario nacional. Esto es lo que dice el Consejo Fiscal, no lo digo yo. Por eso invoco la responsabilidad de los señores congresistas. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Lucinda Vázquez. 2 minutos. Gracias, presidente. La ley de reforma magisterial es eminentemente meritocrático. A través de sus escalas, antes ley del profesorado, a través de sus niveles. Creo que el magisterio, en toda la carrera, hay un magisterio preparado, meritocrático, de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación. No podemos desescatimar el trabajo, los derechos que le corresponden al magisterio. Por supuesto, contemplado en la ley del profesorado, la 24029. Desde los años 90 se debe al magisterio el 30% de preparación de bonificación de clases. A partir del 2014 se inicia a pagar con proceso judicial de cosa juzgada, la cual la Constitución dice que todo derecho contemplado en una ley se debe pagar sin insistencia y sin sentencia judicial, siendo en la ley. Yo creo que el 30% de preparación de clases y el 35% por función directoral es un derecho. Por lo que solicito al Pleno, habría que leer, si desconocemos la ley del profesorado, la 24029, derecho contemplado desde hace muchos años y que es meritocrático hoy en día, a partir de la ley de reforma magisterial con ascensos de escalas eminentemente meritocráticos. Es necesario y menester
que el magisterio se le dé sin sentencia judicial. A partir de este acuerdo, que estoy segura de que el voto va a ser unánime en este Congreso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Jorge Morante. 2 minutos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas. Fuera de coincidir plenamente con todo lo expresado por mi colega Patricia Juárez, quien claramente es muy didáctica con respecto a la posición, es cierto también que todos nosotros sabemos perfectamente que la situación de los maestros en el Perú es realmente lamentable, que es penoso, y eso yo lo he podido vivir de forma muy clara y concreta en lo que es mi región Loreto, donde definitivamente hemos tenido muchísimos problemas y yo he tenido que hacer trámites ante el propio Ministerio de Economía y Finanzas para que los últimos 3 años se les pueda pagar los sueldos a los maestros en el mes de diciembre, porque no había plata para pagarles en el mes de diciembre y iban a pasar una Navidad, un Año Nuevo terrible. Y tuvimos que movernos junto con el gobernador actual y el gobernador que estaba antes para efectos de poder dar solución a esto. La realidad de la parte remunerativa de los maestros es terrible, pero también es cierto que tenemos que contar con responsabilidad económica y financiera. Yo presenté aquí un proyecto de ley para el tema de un pago de la deuda social en mi región. Ese proyecto sí estaba debidamente financiado. En este caso, yo veo que todavía no tiene un financiamiento, una fórmula de poder cumplir con el pago de esto, porque a lo mejor vamos a generar que se crea que a través de esa ley creemos derechos y obligaciones, pero lamentablemente los funcionarios no las cumplen por 2 razones. 1, porque no tienen el presupuesto, y 2, porque realmente hacen mal uso de los presupuestos, cosa que también sucede en las DRELES o en las GRELES o en todas las unidades de gestión educativa, donde hacen un mal uso de los fondos y al final no tienen el dinero para cubrir las obligaciones salariales con los maestros. Eso también es una realidad y lo vivimos también en mi región, como por ejemplo los cesantes. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Germán Tacuri, 2 minutos. Gracias, presidente. El saludo de la tarde a la representación nacional. Quiero especificar un tema con referencia a la congresista Patricia Juárez. Este reconocimiento que se hace por bonificación especial ya se viene pagando. Solo que para que cada maestro tenga el derecho el beneficio del 30%, tiene que pasar por el Poder Judicial. Ese es el tema. Hay muchos que ya en los años anteriores han ido recibiendo una parte del total que le han calculado. Pero lo que sucede es que obligan a que cada maestro esté transitando por el Poder Judicial para que le reconozcan un derecho. Y el 30%, señor presidente, es parte de su remuneración que le han quitado, lo han cercenado, no le han pagado. Por lo tanto, no es una deuda social en sí, sino es un derecho que le ha dejado de pagar el Estado al maestro. Y aquí saludo a quienes son todavía dirigentes. En Ayacucho, el maestro Jorge Oré, una persona que nos ha inculcado este tema, que es un derecho, como dice, es un derecho que en la ley establecía y establece. Lo que vuelvo a repetir es que este derecho se tiene que hacer vía judicial. Y con esta ley se elimina ese tránsito, que ya lo hagan directamente las UGELES. Eso es lo único que se está pidiendo. Y no se va a aumentar el presupuesto, porque ya se sabe que esa generación pronto, de alguna manera, ya tiene una lista. No se van a incrementar nuevos beneficiarios del 30%. Por lo tanto, señor presidente, es un derecho que tenemos que resarcir. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Alejandro Cabero por 2 minutos. Gracias, presidente. Yo tengo efectivamente, en la misma línea que la congresista Juárez, una serie de interrogantes y de preocupaciones con respecto a esta ley, presidente.
si este Parlamento ya había aprobado una ley que establecía como requisito la cosa juzgada para poder acceder al reconocimiento de este beneficio, de pronto, digamos, presidente, decir que ahora esa simple solicitud o de oficio por parte del ministerio, me parece que efectivamente es de una irresponsabilidad tal que puede terminar costándole al Estado peruano, presidente, 42.000 millones de soles, como ha calculado el Consejo Fiscal. Entonces, yo sí creo, presidente, que aquí estamos abriendo, digamos, una puerta peligrosísima para la estabilidad fiscal del país. Y por otro lado, presidente, el dictamen establece también la derogación del artículo 3 de la ley 31495, que permitiría ya no solo reconocer aquello que se dio del año 90 al año 2012, sino poder reconocer incluso beneficios anteriores al año 90, lo cual podría incrementar muchísimo más digamos, aquello que se tendría que pagar por parte del Estado peruano. Con lo cual, presidente, yo vuelvo a preguntar y a cuestionar, no solo al Pleno, sino a la ciudadanía que nos está escuchando, ¿quién está pensando en los alumnos? ¿Quién está pensando en los niños, presidente? Todos aquí hablamos de los derechos laborales de los profesores, pero no ponemos un centavo en cuánto se va a mejorar, presidente, o qué cosas se va a hacer para que los chicos reciban finalmente una mejor educación, presidente. Aquí nadie está pensando en los alumnos, en los jóvenes, en las futuras generaciones, cuya voz yo, presidente, quisiera escuchar más. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Edwin Martínez por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Es lamentable ver a los maestros en los pasillos del Poder Judicial reclamando sus derechos, pero creo que es más lamentable verlos en las calles arengando ideologías adversas al desarrollo del país. Todo cuesta, poeta, amar, vivir, soñar. Que se demuestre que hay voluntad, amor a la cátedra, al servicio educativo, y seguramente habrá también voluntad para solucionar sus problemas. Yo quiero mucho a los maestros, porque gracias a Dios Pedro Luis González Pastor fue un ejemplo de maestro en Arequipa, y por el profundo amor que le tengo hasta el cielo a mi maestro, voy a apoyar este proyecto, vuelvo a repetir, siempre y cuando los maestros demuestren voluntad para enseñar lo que tienen que enseñar y no generar ideologías adversas en los niños del Perú. Gracias. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Alex Paredes por 2 minutos. Gracias, presidente. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Juan Pablo II. Si los gobiernos anteriores se hubiesen respetado la ley del profesorado, el artículo 48, no estaríamos hablando del tema. En Costa, Sierra y Selva no se hubiese demostrado esa violación de derechos humanos. Y el poder del Estado, llamado Poder Judicial, ha emitido sentencias irrebatibles, dando el derecho a los docentes para que se les pague una bonificación por un trabajo que se hace. Preparación de clases que se hace en la casa, no se hace en el aula, no se hace en el colegio. Eso estaba normado, pero se equivocaron a la hora de calcular 30% sobre la remuneración total. Lo hacían sobre un cálculo diminuto, sobre el 30% y no sobre el total. Por eso es que el Poder Judicial dio la razón. Y hoy día, ¿qué se está haciendo? Se está modificando la ley que promovimos en la primera legislatura. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que 60 días han transcurrido ya 2 años. Esa ley se promulgó en junio de 2022. Se planteó la creación de un fondo y Economía dice que no tiene. Muy bien, se está derogando eso. Lo demás sigue siendo reconocido. No todos los maestros tienen dinero para llegar a un tribunal judicial. Hay cantidad de maestros. Hay más del 90% en Lima que no han llegado. En Arequipa hay 15.000 sentencias y se está pagando. Y se ha pagado ya 2.000 millones gracias a este Congreso. 115.000, 118, 110.000, 108. Entonces... Gracias, congresista. Tiene usted la palabra del congresista Tello Montes. 2 minutos. Gracias, señor presidente. En el gobierno de Fernando Belaúnde reconoció a los maestros con la ley 15215
que hoy, si llevamos ese tiempo a la fecha, un maestro estaría ganando en promedio 8.000 soles, porque era sujeto a crédito, incluso a las firmas de automóviles, venían a buscar a los maestros para que a sola firma le den un crédito de automóviles. Luego, con la ley del profesorado 24029, en el artículo 48 reconoce el pago de esa preparación de clase, del 30% de preparación de clase y evaluación, y que no lo ha promulgado el profesor. Ese derecho está establecido en esa ley, modificada por la ley 2522 y su reglamento, el decreto supremo 019 del 90. Pero a ese 30% de preparación de clases que correspondía a los juzgados y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reconociendo, pero un decreto supremo 051 le redujo a solamente 15 soles. Y ese derecho ha tenido que pasar por el juzgado y muchos profesores, principalmente de Lima, tiene más de 10, 15 años y hasta el momento no les pagan. En las regiones, por lo que son gobiernos descentralizados, sí tienen esa oportunidad de asignar el 5% del presupuesto que le corresponde para pagarles. Hoy con esta ley se estaría reconociendo un derecho justo y con la disculpa que merecen los abogados, estaríamos cortando también que para qué gastar en abogado si con esta ley se estaría dando el justo reconocimiento. Con esta ley se pretende darle esa bonificación del 30% sin judicializar. Y esta deuda, indudablemente que tendría que llegarle a todos los maestros del Perú para su reconocimiento respectivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Sea Choquechambi. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente y compañeros congresistas. Esta ley ha sido aprobada en una anterior oportunidad en el sentido de que a nuestros maestros del Perú se tenía que pagar por esta preparación de clases, ¿no? Pero el problema es la judicialización. Compañeros congresistas, no podemos hacer que aquellos que educan a nuestros hijos pueden estar en el Poder Judicial judicializando para obtener este pago. Este Congreso que haga justicia, tenemos que hacer que estos pagos, si bien les corresponde y van a ser progresivamente, por favor que se haga de manera administrativa y que no estén ellos tras conseguir una sentencia judicial. Acá no se trata de millones, acá no se trata de montos de dinero, sino la forma de pago, sin sentencia judicial. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo creo que el debate se ha alargado mucho, es una cosa sencilla. Yo creo que voy a pedir a esta representación nacional que respalde este proyecto de ley a favor de nuestros maestros del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Pasión Dávila. 2 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Para mí me preocupa cuando no queremos reconocer un justo derecho que ya ganaron. Los maestros no están mendigando, no le están pidiendo lo que no tienen como derecho. Ellos ya ganaron este derecho. Lamentablemente, cuando hay una crisis, cuando hay una situación negativa o adversa, nos pagamos con lo que es algo sensible. A los maestros los quitamos ese derecho. Y los maestros, como si fueran mendigos, ¿cuántos años han luchado para hacer prevalecer ante un juzgado ese derecho? Lo que hoy estamos haciendo es reivindicar, nada más. No estamos incrementando, no estamos nosotros adicionando un presupuesto. Entonces, como Congreso, si nosotros no juzgamos o no legislamos por ellos, ¿qué estamos haciendo? Lo que vamos a hacer es justicia con ellos y nada más. Colegas congresistas, si esto no reconocemos, ¿en qué país estamos? ¿Acaso no es un país democrático, como decimos? Decimos nosotros siempre, esta constitución es igualitaria, equitativo.
Si esto no vamos a aprobar, entonces ¿de qué estamos hablando? Colegas congresistas, hagamos ese valor de humanidad frente a los maestros que muchos años están luchando, y con esto en algo resarciríamos ese derecho que por muchos años ha perdido. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Balcázar Celada, presidente de la Comisión de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Se ha presentado a la mesa directiva el nuevo texto sustitutorio, y solo quisiera agregar, señor presidente, de que aquí no se trata, señor presidente, de un nuevo derecho que está reconociéndose en esta ley. El derecho ya está reconocido. Cuando se trata de una ley especial y no se trata de una ley general, prima la ley especial. Por eso los juristas siempre hablan, donde hay leyes especiales, derogat la ley general. Entonces, si esa ley especial otorgó ya un derecho de bonificación que ha sido reconocido por el Poder Judicial, como he señalado, realmente no hay ningún otro argumento que podría contradecir eso. Sería un contrasentido jurídico, ¿no es cierto? Una aporía jurídica, en otros términos, que se sostenga argumentos distintos, señor presidente. Por eso yo llamo a la reflexión y pido que en el proyecto sustitutorio sea leído para que sobre esa base se pueda votar, y es lo que solicito, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señor relator, sírvase dar lectura al texto sustitutorio objeto de votación. Texto sustitutorio presentado el 16 de mayo de 2024 a las 16 horas 11 minutos. Ley que modifica la ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, con la finalidad de hacer efectivo el pago de dichas bonificaciones. Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 31.495. Se modifican los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 31.495, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Objeto de la ley. 1.1. La presente ley tiene por objeto disponer que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local UGEL, o las que hagan sus veces, expidan de oficio las resoluciones administrativas de pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión a los docentes activos, cesantes y contratados, en sede administrativa, tomando como base el cálculo de su remuneración total sin excluir conceptos remunerativos. 1.2. Para los efectos del numeral 1.1, se considera que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Asimismo, el personal directivo y el personal docente de la Administración de Educación y el personal docente de Educación Superior incluidos en la presente ley perciben además una bonificación adicional por desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley y pago de bonificación. Están comprendidos en los alcances de la presente ley el Ministerio de Educación, gobiernos regionales, direcciones y gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local o las que hagan sus veces, quienes deben disponer que se expida de oficio las resoluciones administrativas de reconocimiento y pago a favor del personal docente que reclame o esté reclamando administrativa o judicialmente la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% y bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalentes al 5%, tomando como base de cálculo su remuneración total
de conformidad al artículo 1 de la presente ley. Artículo 5. Responsabilidad administrativa civil y penal. Los funcionarios públicos de las instituciones señaladas en el artículo 2 que incumplan lo dispuesto en la presente ley, las sentencias del Poder Judicial y las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a abonar los beneficios laborables reclamados sobre la base de la remuneración total, con deducción de los montos que hubiera percibido por dichos conceptos, incurren en responsabilidad administrativa, civil y penal. Disposición complementaria derogatoria. Única derogación. Se deroga los artículos 3, 4, 6, asimismo las disposiciones complementarias finales primera, segunda y la disposición complementaria derogatoria y modificatoria segunda de la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Congresista Balcázar Zelada, presidente de la Comisión de Educación. Sí, congresista Patricia Juárez para una precisión, solo una precisión, por favor. Sí, presidente, yo lo que quiero es plantear una cuestión de orden porque definitivamente acá hay intereses en conflicto. Entonces, de acuerdo al Código de Ética, aquellos que tengan algún tipo de interés o que tengan algún interés en conflicto tienen que abstenerse de votar, presidente. Gracias. Para una precisión, un momentito, presidente, para una precisión, congresista Medina Hermosillo. Muchísimas gracias, señor presidente. De acuerdo a lo coordinado con el presidente de la Comisión de Educación y no encontrándose de acuerdo con incorporar el texto sustitutorio alcanzado, solicito, presidente, se desacumule mi proyecto de ley número 3813/2022-CR, toda vez que el espíritu de mi proyecto era incorporar a los trabajadores administrativos del régimen laboral 276 del sector de educación y el dictamen materia de debate solo habla a favor de los docentes. Gracias, presidente. Correcto, se procederá a la desacumulación conforme lo solicita. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Mientras registran su asistencia, una precisión final. Final, señor presidente, una pequeña omisión. Pido que se acumule el proyecto de ley 6460 que tiene la misma finalidad. Nada más, presidente. Han votado a favor 60 señores congresistas, 9 en contra, 23 abstenciones. Más a favor, Echaíz, Julón, Camones. Quito, a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que modifica la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, con la finalidad de hacer efectivo el pago de dichas bonificaciones. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario.